Hola, ¿cómo están? Mi nombre es Carolina Cortés, soy profesora del taller de técnicas de grabado y estampado que organiza la Corporación Cultural de Puente Alto y esta es nuestra clase número 12. En la clase anterior revisamos algunos antecedentes históricos respecto al desarrollo del grabado a través de la historia, ¿verdad? Y nos enfocamos principalmente en el desarrollo del grabado en xilografía, que son técnicas de relieve. En esta ocasión vamos a realizar un trabajo que está inspirado en los cilindros sellos que analizamos en la sesión anterior y lo vamos a realizar con los siguientes materiales. Como elemento principal vamos a trabajar con goma eva, que es un material que ya hemos utilizado en otras ocasiones. Vamos a ocupar también corchos. Yo tengo aquí de dos diámetros diferentes. Vamos a hacer algo como esto, en donde vamos a tallar el corcho para luego hacer estampado de estas imágenes, de estos diseños. También vamos a emplear este tipo de tubo, que este es un tubo de un diámetro más bien ancho. Tú puedes utilizar un tubo, por ejemplo, de los cilindros en donde vienen los rollos de papel alusa o de papel de aluminio, etc. Vamos a utilizar también una pistola de silicona, un diseño también que sea apropiado y del tamaño preciso para, en este caso, este corcho. Tijeras, como siempre, el cuchillo bisturí de precisión, una regla de medir. También para hacer los estampados vamos a utilizar, como hasta ahora hemos empleado este tipo de pintura, que es el óleo, que es una pintura más pastosa. Y para hacer la aplicación de esta pintura voy a utilizar una esponja. Así es que, bueno, espero que la sesión de hoy les guste y vamos con el desarrollo del trabajo. Para iniciar el calado de este timbre en este elemento, en el corcho, tenemos que considerar el tamaño del papel que necesito utilizar para hacer el boceto de mi diseño. Y en este caso, el boceto de largo mide 12 centímetros y el ancho, que corresponde aproximadamente al ancho del corcho, al alto del corcho, corresponde a 5 centímetros también. Entonces, una vez que tú ya tengas diseñado tu boceto, lo que nos quedaría es, en este caso, voy a dejar solamente estas partes que están en negro en sobrerrelieve y al contrario, estas zonas que son zonas blancas, ¿verdad? Son los elementos que voy a quitar del diseño, es decir, del corcho. ¿Okay? Entonces, una forma que tenemos para poder realizar el calado y el dibujo también de este diseño en el corcho es que una vez que tengamos en el diseño, en papel, el boceto en papel, hagamos el trabajo de recorte de las zonas en blanco. Entonces, con el cuchillo bisturí, lo que voy a hacer será recortar únicamente las zonas blancas de mi boceto. Te puedes ir apoyando con otro tipo de línea, de otro color, para visualizar las zonas que tienes que recortar de tu diseño, que son las que posteriormente vamos a marcar en el corcho. Este es un diseño geométrico que está basado solamente en líneas en dirección diagonal.
Tú puedes hacer el diseño que más te acomode, una figura, el elemento que tú estimes para realizar tu timbre o tu rodillo. Al marcarlo de esta forma nos va a permitir tener más visualización de las zonas que queremos recortar en este papel. Lo otro sería, una vez que tengas el diseño, ponerle un papel de calco y calcar este boceto, pero eso va a depender también del nivel de calco que tenga tu papel, porque no se marca tan fácilmente, sino que debiera ser un papel de buen calco, digamos. Como no tengo calco disponible acá, voy a trabajarlo de esta forma. Entonces, una vez que ya tengas las figuras marcadas, comenzamos a trabajar con el bisturí y nos apoyamos en la regla para generar líneas más precisas. Ya tengo el diseño recortado completamente, entonces ahora lo que nos queda hacer es marcarlo en el corcho. Y lo que voy a hacer acá, como te decía, como no tengo acá el calco disponible, lo tuve que hacer de esta forma. Entonces voy a sostener este diseño con algunas pestañas de masking tape. Ya tenemos el diseño sujeto a la superficie del corcho y ahora nos quedaría únicamente que marcar con plumón las zonas que vamos a cortar, que serían estas zonas blancas que dejamos o las zonas caladas, digamos, que dejamos en el papel. Una vez que ya está todo marcado, podemos comenzar a hacer el calado de este corcho. Y ya tenemos las formas que debemos calar de esta superficie. Para eso, como te mencionaba, voy a utilizar un cuchillo de precisión, un bisturí. Entonces, con una hoja bien filosa, voy a cambiar esta, vamos a comenzar a hacer el calado. También podrías utilizar un cortacartón para hacer estas incisiones. Vamos a repasar también algunas zonas que nos quedaron por marcar. Principalmente los extremos de estas figuras geométricas. Y la idea aquí es ir
posicionando el cuchillo de una forma más diagonal para poder hacer el corte. Fíjate que con un cuchillo que tenga buen filo, la superficie de este elemento del corcho sale más fácilmente también. Hay superficies de corcho que son un poco más lisas que esta tiene harta textura. Tiene varias hendiduras por acá, entonces todos esos elementos son marcas, digamos, que nos van a quedar al momento de hacer el estampado. Ya tenemos nuestro cilindro completamente tallado. Entonces ahora lo que nos quedaría, fíjate como en este que te presenté al comienzo, es un corcho típico, ¿verdad? Mucho más pequeño de diámetro. Y le puse estos palitos de brocheta para poder ejercer este movimiento sobre la superficie que vamos a estampar. Entonces acá voy a hacer lo mismo, le voy a poner palitos de brocheta para que podamos hacer el ejercicio, este movimiento, digamos. Para insertarlas en cada uno de los extremos del corcho, y de este modo poder hacer el desplazamiento del rodillo. Ya tenemos lista la instalación de los palos de brocheta para poder hacer girar nuestro cilindro. Antes de ir con el proceso de impresión, vamos a preparar un segundo rodillo, que en este caso estoy utilizando un rodillo de cartón, y voy a utilizar para realizar este relieve la goma eva. En este caso yo ya tengo un diseño que está previamente bocetado para llevar a cabo este ejercicio. Voy a recortar entonces el diseño. También ya previamente he medido la distancia para poder rodear todo el cilindro. Y esto lo vamos a instalar sobre la superficie de este rodillo de cartón. Ahora lo que vamos a realizar será pegar esta lámina de goma eva en la superficie de cartón.
Ya tenemos instalada nuestra lámina de goma eva sobre el cartón. Entonces ahora lo que nos quedaría es quitar los espacios que van a quedar en blanco en nuestra impresión. Y eso lo vamos a hacer con la ayuda del cuchillo de precisión. Entonces, lo mismo que hemos venido haciendo, vamos a quitar estos elementos en blanco o este fondo de esta figura. Y aquí fíjate que voy a conservar estas líneas y también estas texturas que he realizado en el cuerpo de esta figura. Tenemos lista la figura ya calada por completo, nos quedaría únicamente que quitar algunos excesos de silicona que han quedado en esta superficie y también pegar algunas zonas que se soltaron al momento de cortar la figura. Por ejemplo, estas pestañas de aquí se soltaron y nos quedaría que aplicar un poquito más de silicona y ya estaríamos listos para comenzar a trabajar con el proceso de entintado y de impresión. Este rodillo en este caso lo vamos a girar desde acá, lo vamos a hacer rodar desde los extremos, que hemos dejado un espacio disponible para poder hacer ese ejercicio. Y al utilizar este tipo de tinta, el óleo, podemos aplicar este estampado sobre papel y también podríamos aplicarlo sobre género. Nosotros vamos a utilizar el papel como soporte de impresión y en este caso no vamos a necesitar el papel húmedo.
Recuerda que en las otras sesiones, en los otros ejercicios que hemos desarrollado, hemos utilizado sobre todo en las técnicas de incisión y en donde hemos tenido que aplicar presión a través de la herramienta Baren para que se haga el traspaso de la imagen. En ese caso hemos utilizado el papel con un grado de humedad, digamos. En este caso no es necesario, vamos a utilizarlo con papel seco. El primer rodillo que vamos a utilizar para estampar será el que hicimos con el corcho y vamos a aplicar con una esponja la pintura, y en mi caso recuerden que estoy utilizando óleo. Entonces lo que vamos a hacer es aplicar esta tinta sobre la superficie del corcho. Al óleo, para diluirlo un poco, lo mezclé con aceite de linaza. Eso permite que la pintura sea más líquida y por lo tanto se pueda desplazar mejor también sobre la superficie que vamos a estampar. Fíjate, ya tenemos una primera impresión. Acá en esta primera pasada, digamos que ya hizo el giro completo del rodillo, es donde se produjo la mayor intensidad de color. Y ya en la segunda pasada, al girarlo nuevamente el rodillo, ya comienza a tener menos intensidad de color porque ya hemos dejado la mayor cantidad de tinta en el primer proceso. Como siempre te recomiendo utilizar diferentes colores sobre distintas superficies. Si utilizas papel, tratar de utilizar diferentes tipos de papel. Papeles de color, papel lustre, cartulina, cartulina española, papel de diario, etc. Para ir viendo también las posibilidades que se pueden generar con otros tipos de superficie, otras texturas. Y obviamente ir utilizando quizás la mezcla de dos tonos distintos de color en el mismo rodillo. Intenta ocupar también acrílico si es que tienes, aunque el acrílico se seca mucho más rápido, pero si no tienes disponible óleo, puedes usar también esmalte sintético para probar con otro tipo de pinturas. Ya hemos generado un patrón, un tipo de textura particular, y fíjate que también van quedando la misma textura del alcornoque. ¿Te fijas?
Entonces aquí ya tenemos el primer ejemplo de un cilindro sello, por decirlo así, haciendo referencia al elemento que vimos en la clase anterior. Continuamos ahora con la impresión de este diseño sobre un fondo blanco. Vamos a utilizar la misma tinta, el óleo de color azul, para imprimir sobre un fondo blanco. Y lo mismo aplicamos también con una esponja. Ahí tenemos una primera impresión del diseño que realizamos sobre el rodillo de cartón. Voy a realizar otra copia sobre un fondo de color con la misma tinta, con el óleo azul. Ahí tenemos ya nuestra segunda impresión sobre fondo de color. Entonces aquí lo que podríamos realizar también es, por ejemplo, hacer el corte ahí de la figura, el corte allí, para solamente concentrarnos en el diseño que tenemos en el centro. Estos son los resultados que hemos podido obtener con el ejercicio y la utilización de cilindros para estampar. Utilizamos en un primer ejercicio el diseño más abstracto, ¿verdad?, utilizando el corcho, y en este diseño más figurativo con el empleo de un cilindro de cartón. Ahora, claro, idealmente es que esto no esté vaciado, ¿verdad?, el cilindro. Idealmente es que hubiéramos podido realizar el ejercicio utilizando estas varitas para también tener un poco más de control al momento de girar, de desplazar el rodillo, ¿ya? Pero esta es la aproximación que tenemos acerca de la utilización de los cilindros y la aplicación sobre papel blanco o papel de color. Espero que esta sesión te haya gustado. Practica con estos elementos los materiales, digamos, más accesibles que he podido presentarte en esta jornada. El corcho, los conos por ejemplo, como te mencionaba, los conos de papel alusa, que son más rígidos, es un cartón más rígido, no así, por ejemplo, el cilindro de la toalla absorbente, del papel absorbente, que ese es más blando y es más flexible, por lo tanto ahí sí que no podríamos hacer la rotación, digamos, el movimiento de desplazamiento de la figura que tengamos para estampar. Por lo tanto, te recomiendo utilizar siempre conos que sean más rígidos, de un cartón más duro. Y por otro lado, el empleo también de algunos elementos como corcho. Puedes utilizar el tamaño que tú tengas disponible. Yo utilicé aquí uno típico, que es el corcho común, para realizar unas figuras.
pero en el ejercicio que te presenté hoy es un corcho que es de un diámetro mucho mayor. Espero que te encuentres muy bien y nos volvemos a reencontrar en una próxima sesión. Cuídate mucho.